Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, su fuente número uno para todo lo relacionado con dramas, romances y ese toque especial que solo las producciones turcas saben ofrecer. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí una vez más. La pasión superíndice 3N que compartimos por estas historias que nos roban el aliento es lo que nos une, y hoy preparaos para un festún de emociones. Hoy vamos a sumergirnos a profundidad en un tema que nos toca el corazón superíndice 3N, esos instantes previos al quiero que son absolutamente inolvidables. No son solo momentos, son encrucijadas emocionales donde el destino de los personajes pende de un hilo, donde el amor se pone a prueba y donde las lágrimas fluyen como ríos desbordados. Esos momentos cargados de emoción superíndice 3N, tensión superíndice 3N y, por supuesto, muchas lágrimas. Analizaremos esos instantes en que los protagonistas de nuestras series favoritas se enfrentan a decisiones cruciales, a despedidas agridulces y a la necesidad de buscar consuelo en sus seres queridos antes de dar el paso ese importante de sus vidas. Exploraremos las razones de ese de sus dudas, los secretos que los atormentan y las esperanzas que los impulsan hacia el altar. ¿Listos para un viaje lleno de pasión superíndice 3N, drama y análisis exhaustivo? Pero antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo con las últimas noticias, análisis profundos y recomendaciones sobre las mejores series turcas. Además de ese, nos ayudará muchísimo a seguir creando contenido que sabemos que les encanta. Queremos construir una comunidad su superíndice 3 lida de amantes de las series turcas, donde podamos debatir, compartir nuestras opiniones y celebrar juntos las historias que nos inspiran. Ahora sin preámbulos, vamos a empezar este viaje emocional. La primera serie que quiero comentarles es Karasevda. Esta producción superíndice 3N, de Geo Copyright Nero Dramático Romántico, no es solo una serie, es una obra maestra del melodrama. Nos presenta una historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase media, un ingeniero idealista con un corazón superíndice 3N noble, y Nihan, una chica rica obligada a casarse con otro hombre, una artista sensible atrapada en una jaula de oro. Los actores principales, Burak Uzupárrafo y Bit Neslihan Atagul, dan vida a estos personajes con una intensidad y una química que traspasan la pantalla. El momento clave que vamos a analizar es cuando Nihan, a pesar de estar comprometida con Emir, el villano maquiavu copyright rico y obsesionado, decide visitar a Kemal justo antes de su boda forzada. Ella sabe que su corazón superíndice 3N pertenece a Kemal, que con diéresis copyright él es el amor de su vida, pero se siente atrapada por las circunstancias, por las deudas de su familia y por la manipulación superíndice 3N de Emir. La escena es llena de angustia y desesperación superíndice 3N, un torbellino de emociones contenidas que amenazan con explotar. Nihan le confiesa a Kemal que lo ama ese que a nada en el mundo, que es su único faro en la oscuridad, pero que no puede romper su promesa a su familia, que su honor es en juego. Ambos comparten un abrazo desgarrador, un abrazo que es a la vez un consuelo y una despedida, sabiendo que es probable que sea la última vez que copyright juntos antes de que ella se case con Emir. Las lágrimas de Nihan son genuinas, lágrimas de amor frustrado y de sacrificio forzado, y la impotencia de Kemal es palpable, su frustración superíndice 3N resuena en cada músculo de su rostro. Este encuentro refuerza el tertúgico de su amor y establece el tono para el resto de la serie, un tono de fatalidad y esperanza a la vez. Es un momento crucial porque muestra la magnitud del sacrificio que Nihan estuvo dispuesta a hacer, la profundidad de su amor por su familia y la fuerza del vínculo que la une a Kemal, a pesar de las barreras sociales y familiares que los separan, una brecha que parece insalvable. La actuación superíndice 3N de Neslihan Atagul en esta escena es particularmente conmovedora, transmitiendo a la perfección superíndice 3N el dolor y la desesperación superíndice 3N de su personaje, su vulnerabilidad y su fortaleza interior. Podemos ver en sus ojos el peso del mundo sobre sus hombros. Un dato interesante es que Karasevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, lo que demuestra su calidad y resonancia a nivel mundial, su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas y transmitir emociones universales. Pero ese año del premio, lo que realmente importa es el impacto que la serie tuvo en el público, la forma en que la historia de Kemal y Nihan nos hizo reflexionar sobre el amor,
el sacrificio y la importancia de luchar por nuestro sueño más menos os. La siguiente serie que quiero destacar es Erkenci Kwai. A diferencia de la anterior, que nos sumerge en las profundidades del drama, esta es una comedia romántica ligera y refrescante, una bocanada de aire fresco en el mundo de las telenovelas turcas. Protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores con un carisma arrollador que hicieron que la química entre sus personajes fuera aún muy creíble. Cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora, una chica con un espíritu libre y una imaginación superíndice 3N desbordante, que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueu más menos o, un foto superíndice 3 grafo aventurero con un alma bohemia. El momento emotivo previo a la boda es menos dramático, no hay villanos amenazantes ni secretos oscuros, pero igualmente significativo. Es un momento de introspección superíndice 3N y autodescubrimiento. Después copyright ese de superar muchos obstáculos y malentendidos, de navegar por las aguas turbulentas de la confusión superíndice 3N y el orgullo, Sanem y Can finalmente deciden casarse. Sin embargo, justo antes de la ceremonia, Sanem tiene dudas, una sensación superíndice 3N de inquietud que la invade. Se da cuenta de que ha estado tan enfocada en complacer a Can y en mantener la relación superíndice 3N a flote, en adaptarse a sus expectativas, que ha perdido un poco su propia identidad, que ha sacrificado sus sueños más menos y sus pasiones. Visita a su abuela, una mujer sabia y comprensiva, un personaje en trauma más menos hable que representa la voz de la experiencia y la tradición superíndice 3N, en busca de consejo. Su abuela le recuerda que debe ser fiel a su misma y a sus sueños más menos que no debe renunciar a su esencia, y que el matrimonio debe ser una asociación superíndice 3N basada en el respeto mutuo y la libertad individual, un espacio donde ambos puedan crecer y desarrollarse. Esta conversación superíndice 3N es fundamental para Sanem, quien decide hablar con Can y expresar sus preocupaciones, abrir su corazón superíndice 3N y mostrar su vulnerabilidad. Can afortunadamente la escucha y la apoya, demostrando que ha madurado y que está dispuesto a construir una relación superíndice 3N equilibrada, donde ambos puedan ser ellos mismos sin temor a ser juzgados. Aunque no hay un mar de lágrimas, la sinceridad y vulnerabilidad de Sanem en esta escena la hacen especialmente emotiva. Muestra la importancia de la autoaceptación superíndice 3N y la comunicación superíndice 3N en una relación superíndice 3N de pareja. La necesidad de ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Un dato curioso es que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era tan evidente que los rumores de un romance en la vida real fueron constantes durante la emisión superíndice 3N de la serie, alimentando a UNMU. Es la pasión superíndice 3N de los fans por la historia de amor de Sanem y Can. Ahora vamos con Suzeta, una serie de acción superíndice 3N y drama militar. Si bien no es una serie romántica en el sentido tradicional, no se centra en el romance como eje principal, tiene elementos de romance y fuertes lazos de camaradería, la amistad incondicional y el sacrificio por el bien común. El actor principal, Tolga Sarta, interpreta a Yavuz con una intensidad y un carisma que lo convierten en un copyright Roy admirado por el público. En Suzeta, al momento previo al quiero destacar involucra a Yavuz, el valiente comandante de un equipo de fuerzas especiales, un líder nato con un sentido del deber inquebrantable. Aunque su misión superíndice 3N principal es combatir el terrorismo, proteger a su país y salvar vidas, también copyright N tiene una relación superíndice 3N cercana con Bahar, una doctora que trabaja en la zona de conflicto, una mujer fuerte y compasiva que dedica su vida a ayudar a los Demun-S. Justo antes de una operación superíndice 3N particularmente peligrosa, una misión superíndice 3N suicida con altas probabilidades de fracaso, Yavuz decide casarse con Bahar en una ceremonia improvisada. No hay tiempo para grandes preparativos ni celebraciones lujosas, no hay vestidos de novia ni banquetes elaborados. La ceremonia es sencilla, pero cargada de significado, un acto de amor y valentua en medio del caos y la destrucción superíndice 3N. Yavuz sabe que podrá no regresar de la misión superíndice 3N, que cada segundo podrá ser el último, y quiere asegurarse de que Bahar sepa la ama y N importante es para con diéresis copyright L, que es su razón superíndice 3N para seguir luchando, su esperanza en un mundo devastado por la guerra. Antes de la ceremonia, Yavuz visita la tumba de su padre, un copyright Roe de guerra, un símbolo de honor y patriotismo, para pedir su bendición superíndice 3N.
Esta escena es conmovedora porque revela la vulnerabilidad de Yavuz, un hombre que siempre se muestra fuerte e inquebrantable, un guerrero estoico que oculta sus sentimientos de ese de una fachada de dureza. Lágrimas silenciosas corren por su rostro mientras le promete a su padre que honraru su legado, que protegeru a su paus y que amaru a Baar con todo su corazón superíndice 3n. El contraste entre la brutalidad de la guerra, la violencia y la muerte y la fragilidad del amor, la esperanza y la vida, hace que este momento sea particularmente impactante. Suzeta es una serie que rinde homenaje a los soldados turcos y a su sacrificio, a su valentua y a su dedicación superíndice 3n, y esta escena encapsula perfectamente el espíritu de la serie, la camaradería, el honor y el amor que los impulsan a seguir adelante. Un dato interesante es que la serie contó superíndice 3 con la colaboración superíndice 3n de militares reales como asesores, lo que contribuye superíndice 3 a su realismo y autenticidad, a la representación superíndice 3n precisa de las tácticas militares y del protocolo. Continuemos con Aek Laftan an Lamaz, otra comedia romántica con Hande Eru Parrafoel y Burak Deniz como protagonistas. La química entre ellos es innegable y su capacidad para transmitir emociones hace que la historia sea aún muy creíble. La historia gira en torno a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil, un acto de desesperación superíndice 3n para ayudar a su familia, donde conoce y se enamora de Murat, el hijo del dueu más menos o un hombre exitoso y ambicioso, pero también copyright n con un corazón superíndice 3n sensible. En esta serie el momento previo al matrimonio es marcado por la incertidumbre y la duda, por el peso de los secretos y las mentiras. Después copyright S de numerosos altibajos en su relación superíndice 3n, de superar malentendidos y confrontar sus diferencias, Hayat y Murat finalmente deciden casarse. Sin embargo, justo antes de la boda, Hayat descubre un secreto que podrá destruir su relación superíndice 3n para siempre, una verdad oculta que amenaza con desmoronar todo lo que han construido. Se entera de que Murat no es quien cree que es, que su verdadera identidad estuvo ligada a un pasado oscuro y complicado, a una familia llena de intrigas y secretos. Angustiada y confundida, Hayat huye de la boda y busca refugio en los brazos de su madre, su confidente y su apoyo incondicional. Su madre, una mujer fuerte y sensata, la aconseja que no tome una decisión superíndice 3n precipitada, que no se deje llevar por la ira y el dolor, y que le dé copyright a Murat la oportunidad de explicar las cosas, de contar su verdad. Hayat decide enfrentar a Murat y exigirle la verdad, exigirle una explicación superíndice 3n sobre su pasado. La confrontación superíndice 3n es intensa y emocional, un torbellino de acusaciones y justificaciones, pero finalmente Murat le revela todo su pasado, todos sus secretos y sus miedos. A pesar del shock inicial de la decepción superíndice 3n y el dolor, Hayat se da cuenta de que ama a Murat tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con su pasado y su presente. Decide perdonarlo y regresar a la boda, demostrando que su amor es ese fuerte que cualquier secreto o mentira, que su vínculo es indestructible. La angustia de Hayat y la desesperación superíndice 3n de Murat en esta escena son palpables, y la actuación superíndice 3n de Hande Eru Parrafoel es especialmente conmovedora, transmitiendo a la perfección superíndice 3n la confusión superíndice 3n y el dolor de su personaje. Este momento crucial pone a prueba la fortaleza de su amor y los obliga a confrontar sus propios miedos e inseguridades, a aceptarse mutuamente tal como son. Un dato curioso es que Aek Laftan an Lamaz fue un gran con diéresis copyright sito internacional, especialmente en AMU Copyright Rica Latina, donde catapultó superíndice 3 a la fama a Hande Eru Parrafoel y Burak Deniz. Convirtió copyright dolos en estrellas reconocidas en todo el mundo. Finalmente no puedo dejar de mencionar Senu con diéresis al Capm, otra exitosa comedia romántica protagonizada por Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. La serie cuenta la historia de Eda, una joven florista, una chica inteligente y trabajadora con sueño más menos de convertirse en arquitecta paisajista, que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un rico arquitecto, un hombre frío y calculador conocido como Robot Serkan, para obtener una beca universitaria, una oportunidad para cambiar su vida. En Senu con diéresis al Capm, el momento previo a la boda es lleno de ternura y nostalgia, un momento para celebrar el amor y recordar a los que ya no es n despu copyright S de superar innumerables obstáculos, incluyendo separaciones, amnesias y rivales amorosos, de luchar contra el destino y contra sus propios miedos. Eda y Serkan finalmente deciden casarse. Sin embargo, Serkan, quien ha estado lidiando con problemas de salud,
una enfermedad que lo ha hecho reflexionar sobre la importancia de la vida y el amor, decide visitar a su abuela antes de la ceremonia. Su abuela, una figura importante en su vida, una mujer sabia y cariu más menos osa que siempre lo ha apoyado, es enferma y no puede asistir a la boda. La escena en la que Kerem visita a su abuela es sumamente emotiva, un momento de despedida y agradecimiento. Se arrodilla junto a su cama, le toma la mano y le agradece todo su amor y apoyo, todos sus consejos y su paciencia. Le promete que será feliz con Eda y que siempre la recordaru, que llevaru, su recuerdo en su corazón superíndice 3N. Ambos comparten un momento de silencio y conexión superíndice 3N profunda, una comunicación superíndice 3N que va mu ese ayu de las palabras. Grimas de emoción superíndice 3N corren por el rostro de Serkan mientras se despide de su abuela, sabiendo que podrá ser la última vez que la vea, que el tiempo es fugaz y que debemos aprovechar cada momento con nuestros seres queridos. La fragilidad de Serkan y su amor incondicional por su abuela hacen que esta escena sea particularmente conmovedora. Es un recordatorio de la importancia de valorar a nuestros seres queridos y de aprovechar cada momento que tenemos con ellos, de demostrarles nuestro amor y agradecerles todo lo que hacen por nosotros. La actuación superíndice 3N de Kerem Bürsin en esta escena es impecable, transmitiendo a la perfección superíndice 3N la ternura y el dolor de su personaje, su amor y su gratitud. Un dato interesante es que Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, al igual que en Erkenci Quay, Tambu Copyright N tuvieron un romance en la vida real durante la emisión superíndice 3N de la serie, lo que aumentó superíndice 3 a UNMU. El interu copyright S del público convirtió copyright dolos en una de las parejas muy queridas y admiradas de la televisión superíndice 3N turca. Y con esta escena tan emotiva, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunos de los momentos muy conmovedores previos al su quiero en las series turcas. Hemos visto CU superíndice 3 Mo el amor, las lugrimas y las decisiones difíciles se entrelazan para crear historias inolvidables que nos tocan el corazón superíndice 3N, que nos hacen reír, llorar y reflexionar sobre la vida y el amor. Gracias por acompau más menos arnos una vez mudes, nos encanta compartir nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas con ustedes. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿CU de estas series es su favorita? ¿Recuerdan algún otro momento emotivo previo a una boda en alguna serie turca que les haya marcado? ¿Qué copyright emociones les transmitieron estas escenas? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Queremos saber su opinión superíndice 3N y conocer sus series turcas favoritas. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con dramas, romances y sorpresas del mundo de las series turcas. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, el amor no entiende de palabras, pero las series turcas saben CU superíndice 3 mo contarlo.